Dios los bendiga, sean bienvenidos a un devocional más en esto que hemos denominado para la gloria de Dios, agradecido con Dios por permitirnos traerte una palabra más, un devocional más para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio, agradecido con el Ministerio Pentecostés de Fuego, que es la iglesia donde nos congregamos, que está aquí en Rosario, también en Villa Gobernador Galvez, agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que está respaldando siempre todo lo que hacemos y emprendemos para la gloria de Dios, para el servicio del Señor, amén. Siempre es la que nos está ayudando y respaldando y impulsando a que podamos seguir adelante, a seguir avanzando en todas estas cosas para el servicio del Señor, amén. En este día agradecido con mi esposa porque seguimos con esto que hemos empezado a hacer ayer de una manera distinta, lo vamos a empezar a hacer juntos, porque Dios nos llamó al servicio juntos, porque somos un matrimonio para la gloria de Dios, para el servicio del Señor, y vamos a ir contando siempre todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos pasado, para testimonio de aquellos que están del otro lado también. Como yo te he contado de mi vida, para testimonio, para que vos veas que con Dios se puede, que con Dios se nos hace más ligera la carga. Y como te hablábamos el día de ayer, tenemos que hacer morir muchas veces la vieja criatura para vivir en el Espíritu y seguir avanzando. Hoy te traemos el Salmo 34, versículos 17, 18 y 19, para que vos veas que Dios es fiel y nos habló ayer y hoy nos sigue hablando. Amén. Amén. Nos saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por un día más de vida. Le doy gracias al Señor por poder compartir estos videos, como dice mi compañero. Para mí es el segundo día, para él ya lleva 83 videos, amén. Así que agradecida con el Señor para traerle una palabra de aliento. Amén. ¿Quiere que comparta la palabra? Comparta. Gloria a Dios. 17, 18. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Es fiel el Señor, porque ayer el Señor nos hablaba, como te decía, de que tenemos que hacer morir la vieja criatura, de que tenemos que vivir en una vida espiritual, caminando y poniendo por obra todas las enseñanzas, todos los mandamientos, todos los estatutos, todo lo que se te enseña dentro de la iglesia. Te enseñábamos y te contábamos que uno en su rebeldía, cuando tenía esa vieja criatura todavía viva, hacía los deseos de la carne, caminaba mal y le daba todos los deleites a la carne, y delante de la presencia estaba mal. Pero cuando uno empieza a hacer morir esa criatura y empieza a vivir en el Espíritu, a poner por obra, a dejarse enseñar por los líderes, por los pastores, por los diáconos y por todos los que están puestos al frente de parte del servicio del Señor, eso es agradarle al Señor, eso es tenerle temor al Señor, porque uno puede decir, sí, yo le tengo temor al Señor de la boca para afuera, pero sale de la iglesia y sigue haciendo lo que se le place, sigue caminando. Te lo dice una persona que lo ha hecho, porque yo cuando desde que conocí al Señor hasta 6 años, caí en una depresión, tuve una lucha muy grande en mi vida y volví a caer en los vicios. ¿Y dónde estaba el temor al Señor? No hubo nunca temor al Señor, vivía de apariencia. Y eso muchas veces le pasa al Hijo de Dios. Porque no pasa, dice, conocer a Dios, pero no lo conoce. Porque dice la palabra, en Job nos dice, mas de oído te había oído, y ahora mis ojos te ven. Por eso Dios nos dice que tenemos que tener esa comunión y ese trato personal con Dios. Ayer mi compañera decía, mi esposa, que el trato lo tiene cada uno conforme a lo que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. Por eso aquí nos dice el Señor, clamaron los justos a Jehová, oyó y los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Mas muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Yo cuando te decía, vivía de apariencia dentro de la iglesia, salía fuera de la iglesia y hacía lo que se me placía, hasta que tuve que tener ese encuentro con el Señor, ese choque personal. Y yo pensé que Dios me había dejado, y yo creía en mi propia carne que Dios me había abandonado.
Pero como nos dice acá, y la palabra es fiel, y Dios es fiel cuando te dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo siempre estaré fiel. Los infieles somos nosotros, que nos corremos de su presencia. ¿Por qué? Porque hacemos crecer nuevamente la vieja criatura que ya tenía que estar muerta, que ya tenía que haber quedado en el pasado. La volvemos a traer a vida y le damos vida a nosotros mismos con los deleites de la carne. ¿Y en dónde está? Que esa vieja criatura había muerto. Pero ayer, como el Señor nos decía, que Él renueva su misericordia y que tenemos que volver a empezar, a volver a crecer, volver a darle vida a la vida espiritual y hacer morir esa criatura. Mira lo que te dice el Señor. Clamaron los justos y Jehová oyó y los libró de todas sus angustias. Cuando hoy uno es justificado por la sangre de Cristo, que es comprado a precio de sangre, y se aparta de su presencia, uno le pide perdón, lo confiesa con su boca y se aparta de eso, lo que está haciendo mal, y Dios tiene misericordia, porque Él siempre está ahí a tu lado. Porque Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él te dijo, que no te va a dejar nunca, que no te va a desamparar nunca. Los infieles somos nosotros, amén. Ciertamente es verdad lo que dice mi compañero. Ciertamente la palabra, el verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libra Jehová. Ciertamente es verdad, porque muchas veces las aflicciones hacen que uno se quede en un, ¿cómo se le dice? Cuando uno se queda en su propia aflicción y como se que encierra, en ese momento amén, se encierra y queda con eso. Pero ciertamente, si nosotros clamamos al Señor y confiamos en el Señor con nuestro corazón, ciertamente amén, esa aflicción se va, pero tenemos que estar confiados. Yo, mayormente cuando yo llegué al camino del Señor, llegué con ataques de pánico, con muchas cosas en mi corazón feas, que yo en ese momento no me daba cuenta. Pero ciertamente al caminar, cuando el Señor me hizo libre, porque el Señor te hace libre una vez y para siempre. Amén. Y yo me tomé de eso, porque muchas veces me han venido esas aflicciones y ese temor, ese miedo. Y ciertamente si el Señor me hizo libre una vez y para siempre, yo tenía que tener esa convicción de que el Señor me había hecho libre. Y yo muchas veces me encerraba en el mismo miedo que me agarraba y no era estaba mal porque el Señor ya lo había hecho y yo no confiaba en lo que el Señor me había dicho. Y ciertamente esos eran mis temores, eso era lo que en mi corazón había. Amén. Pero cuando yo decidí dejarlo y decidí creerle al Señor, ciertamente hoy puedo decir que estoy sana, que estoy libre de todo eso que en su momento el enemigo me había puesto, porque estaba muchas cosas que tenía en mi corazón, las tenía ahí y no las largaba y ciertamente no me daba cuenta. Pero amén, cuando yo decidí confiar en el Señor y dejé que el Señor transforme mi corazón de una manera diferente, ahí el Señor me libró. Amén. Porque Él, como dice acá, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas veces, como ella decía, venimos con un corazón quebrantado por la infancia, por la niñez, por la juventud, por la adolescencia. Te lo dice una persona que estuvo perdida en el vicio, que siempre estuvo en la calle desde muy temprana edad. Tuvo una infancia mala, una juventud peor todavía y una adolescencia pésima. Y en mi corazón había mucha aflicción, mucho dolor, mucho quebrantamiento. Y yo siempre decía, Dios no existe porque para mí no existe, porque a mí nunca me ayuda. Y eso es lo que nos hace creer Satanás, que el Señor lo reprenda, porque sabemos que Dios, todo lo que acontece en la vida de sus hijos es permitido por Dios. Cuando uno lo acepta como Señor y Salvador, ya somos hijos. Y cuando uno todavía no aceptó a Cristo en su corazón, es creación de Dios. Y por más que vos sigas pasando cosas, Dios te sigue llamando. Dios te está golpeando la puerta en este día para hacer morir la vieja criatura, como te decía ayer, que vos lo aceptes como Señor y Salvador y empieces a sanar las heridas de tu corazón, a sanar las heridas de tu alma, para Él levantarte, para que Él te libre de todas esas aflicciones. Porque si lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Porque Dios es fiel, porque Dios es amor, porque Él no es atrevido, Él golpea la puerta de tu corazón y Él te llama, Él te dice que corras a sus pies, que vengas a su presencia, porque dice, clamó el justo y Jehová oyó
y lo libró de su angustia. Muchas veces, estando en la presencia de Dios, como yo te decía, cuando yo caí nuevamente, hasta lo más bajo, volví a drogarme, volví a delinquir, volví a hacer un montón de cosas. Y aparentaba, iba a la iglesia, salía de la iglesia y me seguía drogando y hacía todo lo malo. Ahí era cuando estaba en angustia. Mi alma estaba quebrantada, mi corazón estaba destruido por una lucha que había tenido muy grande. Pero Dios me libró y Dios estaba ahí y me hizo ver que Él me empezó a sanar día a día. Me empezó a restaurar y me empezó a libertar. También por creerme yo mayor y superior a los demás. Porque hubo un tiempo cuando yo estaba en la iglesia que me creía mejor que los demás. Me creía que yo era superior. Que todo lo que pasaba en la iglesia era por mí. Y eso es mentira de Satanás. Porque Dios es el que hace la obra. Dios si saca reyes y pone reyes, dice su palabra. Y Él sigue trabajando, los días siguen pasando y uno se tiene que volver a Él de corazón para sanar, porque cuando yo clamé en mi angustia, Él me ayudó. Cuando yo clamé y vi que tenía todo perdido y estaba perdiendo a mis hijos, dije, no, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me vuelvo a ti de corazón y Dios me perdonó, Dios me levantó, Dios me empezó a restaurar la tristeza y la angustia en mi corazón. Ciertamente en uno de los versos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Ciertamente muchas veces uno está en muchas aflicciones y yo siempre, esto mayormente no sé, mi compañero lo hace bastante, pero yo esto siempre lo hablo con él y le digo, no hay que tomarlo como una... ¿Cómo se le dice cuando uno? A la ligera. A la ligera. Amén. Ciertamente esto lo hacemos porque sabemos que Cristo cambia, sabemos que el Señor, si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cada uno de ustedes, Amén. de las personas que están en las cárceles, porque ciertamente estamos para esto, para predicar la palabra. Amén. Yo sé que mi compañero tiene muchísimas cosas para dar y él hace mucho tiempo que ya está. Yo soy muy nuevita en muchas cosas, pero ciertamente yo cuento de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Porque si hay algo que sé, que me enseñaron, que tengo que predicar con lo que vivo. Gloria a Dios. Y ciertamente son muchas cosas las que he vivido y ciertamente puedo hablarle a las mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas y que ciertamente muchas veces el corazón de uno llega un momento que dice, no voy a poder ni perdonar, no voy a poder nada. Y ciertamente el Señor lo hizo conmigo. Amén. Y a medida que pasaba el tiempo, como siempre hablo con mi compañero y le digo, yo no sé por qué, pero nací con ese corazón de, me va a doler 1, 2, 3 días, pero después me olvido. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque a pesar de mis errores, de mis fallas, porque ciertamente caemos, Amén. Pero ciertamente, como dice la palabra, que ciertamente el Señor renueva su misericordia día a día. Gloria a Dios. Y yo digo, Señor, si me perdonaste tantas cosas a mí, ¿por qué yo no puedo ser igual? Y ciertamente el Señor hizo muchas cosas en mi vida. El Señor me enseñó, hoy en día tengo mi familia, que es lo que mi corazón anhelaba. Hoy puedo decir que camino de una manera diferente. Gloria a Dios. Y por eso siempre, ahora que estoy haciendo los videos con mi compañero, esto es una incitación, ¿cómo se dice? Incitar a los jóvenes, a los que nos están viendo, a todos, para hacerle ver a las parejas, Amén. A los matrimonios, a los novios, que sí se puede, que con Cristo sí se puede. Amén. Van a tener luchas, pruebas, dificultades, como decíamos ayer, pero ciertamente si confiamos en el Señor, sabemos que el Señor nos enseña y sabemos que podemos hacerlo, Gloria porque ciertamente aprendemos día a día. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que vos veas que Dios está ahí contigo, para sanarte, para restaurarte y para bendecirte. Padre del cielo, te pedimos que tu Espíritu Santo bendiga a cada uno de estos que está viendo en esta noche, que tú le hagas ver que tú no los dejas, que tú no los desamparas, que tú sanas las heridas del corazón y restauras el alma dañada, porque eres tú quien libra al justo de todas sus aflicciones, bendiciendo y fortaleciendo, restaurando y transformando en el nombre de Jesús. Liberta, transforma y bendice cada hogar. En el nombre de Jesús. Bendecimos Amén. a cada uno de los matrimonios. Dios te bendiga y no te olvides que Dios te ama.
No te olvides que Dios te está llamando y nosotros como matrimonios te enseñamos que con Dios se puede. Te hacemos una invitación. Si querés venir el sábado a nuestra iglesia aquí en Cuyen y Les Garza, a pasito nomás de Avenida Godoy, tenemos un encuentro de jóvenes. La pastora Melina y el pastor Alejandro Díaz son los anfitriones. Es un encuentro de jóvenes para que vos veas que no importa la edad que